La importancia de poder analizar realmente en qué condiciones se encuentran actualmente pues todas estas obras de infraestructura en el país, estas grandes obras. Le agradezco mucho a Roberto de la Rosa, investigador del TEC de Monterrey y del Programa Anticorrupción de México Evalúa, que nos acompaña esta tarde. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Nia. Hola, ¿qué tal, Magda? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Oye, antes de pasar a otra cosa, vale la pena también poder platicar un poco acerca de este peritaje preliminar que se presentó del desplome de la línea 12 del metro. Hace un momento también veíamos un estudio que presentaron los ingenieros y demás, y que sin duda tú y yo lo llegamos a conversar justo a unos días de haber ocurrido esta tragedia, ¿no? Hablábamos de la serie de irregularidades, por ejemplo, que había señalado la Auditoría Superior de la Federación, y todo parece indicar que lo que mal empieza, mal acaba. De ahí que haya terminado en esta tragedia. ¿Qué nos dices? ¿Qué te parece todo esto? ¿Termina por confirmar lo que ya se sospechaba? Efectivamente, se confirma lo que se comentó en un inicio. Sin duda, el problema es estructural. La construcción de la línea 12 terminó optando por la tercera opción. La primera opción era construir por una vía subterránea. La segunda era, si no se puede construir por vía subterránea por un tema de costos, que habría que analizar y cuestionar esa decisión en sí misma, tendría que construirse de manera elevada, pero con estructuras de concreto. No se optó por estructuras de concreto, se terminó optando por el tercer plan, que fue un ensamble de concreto con acero, que al final se construyó mal, la estructura no se consolidó de manera correcta. El problema, como lo comenta en el dictamen que se presentó el día de ayer, está en los pernos, en las soldaduras, incluso en la cantidad de pernos que no se colocaron a la estructura para construir y consolidar esta estructura que actuara de forma conjunta, Magda. Sin duda esto nos lleva a plantear preguntas relevantes respecto de lo que se construye hoy en día, para que en un futuro no nos estemos haciendo las preguntas que hoy nos hacemos de qué falló, qué fue lo que no se hizo bien, ¿no? Sí, por supuesto. Y que fíjate que esta parte me lleva a otra situación. A ver, la empresa que estuvo encargada de construir una parte importante de la línea dorada fue Carso. Ahora está a cargo también de edificar algunas otras obras públicas. Tú lo sabes muy bien porque has dado seguimiento a estos temas. Estamos hablando concretamente del Tren Maya, lo que pues no deja de representar una gran preocupación, ¿no? ¿Qué nos dices de todo esto? Y que además, a ver, no se vale a lo mejor probablemente basarnos únicamente en ciertas obras. Vemos una problemática inmensa en torno a la obra pública en nuestro país. El problema, lo señalas muy bien, tiene que ver con nuestras capacidades para construir estos megaproyectos de infraestructura. Efectivamente, Carso participa ahora en el Tren Maya, participó en ese momento en la línea 12 del metro, incluso lo que trascendió también por el reportaje del New York Times tiene que ver que Carso en ese momento, Sixa específicamente, que forma parte del consorcio de Carso, no contaba con la experiencia en la construcción, ¿no? Entonces, eso nos lleva al día de hoy a plantearnos preguntas importantes sobre si se está construyendo de manera integral el proyecto del Tren Maya. En sus 7 tramos tenemos una gran variedad de elementos que nos permiten detenernos y plantear algunas preocupaciones. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación ya auditó la primera cuenta pública del ejercicio 2019. Sin embargo, no se detuvo a analizar los elementos estructurales de la ingeniería básica del Tren Maya. Nos aporta algunas auditorías que tienen que ver con el cumplimiento financiero, es decir, cómo se ejercieron los recursos. Tiene que ver con los contratos, la firma de los contratos, cómo se llevan los procedimientos de contratación. Sin embargo, la Auditoría Superior no se detiene a analizar en conjunto los elementos estructurales que está planteando la ingeniería básica, que es lo que detona las etapas de mayor inversión en el Tren Maya. Un producto muy simple de la ingeniería básica tiene que ver con los términos de referencia para la licitación de los tramos, en sus 7 tramos, la licitación del material rodante que tiene que ver con la adquisición de los trenes, la integración del sistema ferroviario. Todos esos elementos están en la ingeniería básica y la Auditoría Superior no se detiene a analizar con cuidado estos aspectos. ¿Qué pasa? Pasa que avanza la obra, el proyecto hoy en día ya tiene comprometidos 140,000 millones de pesos, de los cuales solamente tiene un presupuesto de 50,000. Estamos en que tiene un déficit de financiamiento muy importante, que será un reto
del nuevo secretario de Hacienda, ¿no? Alrededor solamente el 37% de lo comprometido ya está sustentado, soportado con recursos autorizados al proyecto. Pero regresemos al tema del avance físico de la obra. No se conocen los reportes, ya transcurrieron prácticamente 2 años de inversión y la auditoría todavía no nos entrega informes. Esperemos que lo haga en junio próximo con la primera entrega de la cuenta pública 2020, que es el momento en el que se detonó la inversión física de la obra, que nos aporte elementos, porque si no, si transcurre a la siguiente entrega en octubre, pues llegará tarde para discutir el presupuesto del siguiente año y ver cómo se pueden mejorar los esquemas de seguimiento y de la obra. A ver, y es que mira, ahora ponemos este ejemplo del Tren Maya y hablamos también concretamente de este caso de la tragedia de la línea 12 del metro y que todos responden a fallas estructurales. Pero mira, lo podríamos hablar y retomar este caso de la línea 3, podríamos hablar también del tren interurbano México-Toluca. Bueno, podríamos entrar en esto también hasta el Paso Express para que no digan que nada más estamos hablando de temas del sexenio relacionados con este gobierno federal, ¿no? Sin embargo, de pronto parecería, Roberto, que han hecho falta estudios previos, que ha hecho falta planeación, que hace falta supervisión. ¿Qué me dices de esto? ¿Realmente está regulada, supervisada y es lo suficientemente transparente la obra pública en nuestro país? Lamentablemente no es lo suficientemente transparente. Se hacen estudios, ahí están los contratos, los entregables. Sin embargo, ¿por qué terminamos con problemas en la obra pública? Si tendríamos que concentrarnos en un punto el día de hoy, Magda, tiene que ver en la forma en cómo contratamos, cómo se llevan a cabo los procesos de contratación y cómo se llevan a cabo los procesos de supervisión de la obra pública. ¿Por qué el canciller en su respuesta el día de ayer ante el dictamen nos daba algunas pistas? Es quién tomó las decisiones, por qué se tomaron esas decisiones, quiénes participaron en esas decisiones, quién recibió la obra pública. Todas esas son las preguntas importantes que debemos de plantearnos el día de hoy para evitar estos problemas a futuro y que no en 10 años estemos preguntando de un accidente que ojalá no ocurra en alguno de los megaproyectos de infraestructura que tenemos hoy en día, pues todavía no concluidos, sino en etapa de construcción. Ya para que podamos concluir entonces, para ti, ¿esto tiene que ver con la forma en la que se puede garantizar el buen desarrollo de la obra pública o qué se tendría que hacer en ese asunto? Porque sin duda lo vemos y un factor común que tienen todas estas obras de infraestructura cuando llegan a presentar fallas, cuando son señalados por la Auditoría Superior de la Federación, están vinculados directamente con la corrupción. Sí, tenemos que dividir dos momentos, uno que tiene que ver con la planeación y con la ejecución, que puede incluir incluso algunos sobrecostos. Ahí tiene que ver sobre todo un problema de cómo estamos preparados para diseñar y planear estos megaproyectos de infraestructura, y otro tiene que ver con ya la ejecución, que tiene que ver justamente con los problemas que sí podrían ver con la corrupción, el tema de favorecer a algunas empresas, adquirir materiales de bajo costo, modificar los proyectos para ahorrar recursos. Todos eso, ahí no estamos hablando de un problema de corrupción. Tenemos que quitar las capas de falta de planeación y problemas en la planeación para poder llegar a los problemas de corrupción. Y para eso necesitamos transparencia, necesitamos mejores servidores públicos a cargo de las obras y de quienes reciben y firman de aceptación la entrega de la obra. Muchísimas gracias, Roberto, por estas apreciaciones, por platicarnos acerca de cuáles son las deficiencias que de pronto se llegan a presentar también en estas grandes obras públicas y que sin duda pues tienen que ser auditadas, tienen que ser más transparentes, tienen que estar total y absolutamente supervisadas para evitar tragedias como la que vimos ahora con la línea 12 del metro. Gracias, Roberto, que tengas una excelente tarde. Igualmente, Magda, muchas gracias.